En el extremo norte de Europa, donde el mapa parece terminar y la naturaleza empieza a volverse cada vez más salvaje, se encuentra un país rodeado de montañas, fiordos profundos y mares fríos que parecen no tener fin. Noruega. A simple vista, Noruega es conocido por sus paisajes impresionantes, sus auroras boreales, sus ciudades limpias y su increíble calidad de vida. Pero detrás de todo eso, existe un fenómeno natural que cambia por completo la forma en la que entendemos el tiempo, la luz y hasta la rutina diaria. Un fenómeno que parece casi imposible, pero que ocurre cada año. El llamado sol de medianoche. En las regiones más al norte de Noruega, dentro del círculo polar ártico, durante el verano ocurre algo que desafía nuestra lógica diaria: el sol no se pone. Durante días, semanas e incluso meses, el sol permanece visible en el cielo. No desaparece. No llega la noche completa. Simplemente baja hacia el horizonte, lo roza, y vuelve a subir. Es como si el día se hubiera quedado congelado en el tiempo. Y esto no es magia ni ilusión. Es pura astronomía. La inclinación del eje de la Tierra hace que, en ciertas épocas del año, las regiones cercanas al Ártico permanezcan orientadas hacia el Sol de forma constante, impidiendo que la noche llegue de manera normal. Pero lo verdaderamente interesante no es el fenómeno en sí, sino lo que provoca en la vida real. Porque vivir con luz solar constante no es algo trivial. En los pueblos del norte de Noruega, en pleno verano, puedes ver a niños jugando a las 2 o 3 de la madrugada como si fueran las 5 de la tarde. La gente hace senderismo a medianoche. Los pescadores salen al mar con plena luz. Las ciudades siguen activas como si el tiempo hubiera perdido su significado tradicional. El reloj sigue existiendo, pero deja de ser importante. La mente humana empieza a adaptarse a una realidad donde la noche ya no es una señal clara de descanso. Y eso cambia todo. El sueño, por ejemplo, deja de depender de la oscuridad natural. Muchas personas usan cortinas especiales o rutinas estrictas para poder dormir, porque el cuerpo no entiende que debería descansar cuando el cielo sigue iluminado. Y aquí empieza el primer gran secreto de Noruega: el sol eterno no solo ilumina el paisaje, también altera la percepción del tiempo. Pero el verano es solo una cara de la historia. Porque después de meses de luz constante, llega el invierno. Y en el invierno ocurre lo contrario. En las mismas regiones donde el sol no se pone durante el verano, en invierno el sol prácticamente desaparece. No hay amaneceres normales. No hay atardeceres normales. Solo una luz azulada, tenue, que dura unas pocas horas al día, o incluso semanas enteras de oscuridad total en las zonas más extremas. Este fenómeno se conoce como noche polar. Y el contraste entre ambos extremos convierte a Noruega en uno de los países con mayor variación de luz del planeta. Imagina pasar de un mundo donde nunca es de noche, a otro donde casi nunca es de día. Ese cambio extremo no solo afecta al entorno, afecta al ser humano. El cuerpo humano funciona gracias a un sistema interno llamado ritmo circadiano, que regula el sueño, la energía, el estado de ánimo y muchas funciones vitales dependiendo de la luz solar. Pero en Noruega, ese sistema se enfrenta a un desafío constante. En verano, la falta de oscuridad puede hacer que algunas personas duerman menos horas sin darse cuenta. El cerebro recibe señales contradictorias. Es de día, aunque sea medianoche. En invierno, la falta de luz puede provocar cansancio, apatía o lo que se conoce como trastorno afectivo estacional. Y aún así, la población no solo sobrevive a estas condiciones, sino que ha construido una de las sociedades más estables y avanzadas del mundo. Y eso plantea una pregunta muy interesante: ¿cómo puede un país adaptarse tan bien a un entorno tan extremo? La respuesta está en la forma de vida. En verano, Noruega vive hacia afuera. Las ciudades se llenan de actividad. La gente aprovecha cada hora de luz como si fuera oro.
Hay festivales, excursiones, viajes en barco, senderismo, pesca, todo se intensifica. Es como si el país entero despertara de una larga hibernación mental. En invierno, en cambio, Noruega cambia por completo. La vida se vuelve más interior, más tranquila, más reflexiva. Las casas se convierten en refugios cálidos contra la oscuridad exterior. Las velas, las luces suaves y el concepto de hygge, o bienestar interior, cobran un significado mucho más profundo. No se lucha contra la oscuridad, se convive con ella. Y ese equilibrio entre extremos es una de las claves culturales del país. Pero el sol de medianoche no es el único secreto de Noruega. Porque este país también está lleno de paisajes que parecen imposibles. Los fiordos noruegos son uno de los ejemplos más impresionantes. Son enormes entradas de mar que se extienden hacia el interior del territorio, rodeadas por paredes de roca que pueden alcanzar cientos de metros de altura. Fueron formados por glaciares durante miles de años, que fueron erosionando lentamente la tierra hasta crear estas enormes cicatrices naturales. El resultado es un paisaje tan dramático que parece sacado de otro planeta. Y aún así, la vida existe allí. Pequeños pueblos construidos al borde de acantilados. Carreteras que serpentean entre montañas imposibles. Casas aisladas rodeadas solo por agua y roca. La naturaleza no ha sido eliminada, ha sido integrada. Pero volvamos al sol. Porque hay algo aún más profundo en este fenómeno. El sol de medianoche no solo cambia la luz, cambia la percepción humana de la realidad. En los lugares más al norte, el concepto de hora pierde parte de su rigidez. La gente aprende a vivir más según la actividad que según el reloj. No es raro que una cena ocurra a medianoche bajo el sol brillante del verano. Y eso genera una sensación extraña en los visitantes. Una especie de confusión temporal. Como si el cerebro no pudiera aceptar que es de noche, cuando todo parece decir que es de día. Pero lo más fascinante es que, con el tiempo, incluso los turistas empiezan a adaptarse. Y cuando vuelven a sus países, recuerdan Noruega no solo por sus paisajes, sino por la sensación de haber vivido fuera del tiempo normal. Porque en Noruega, el tiempo no desaparece. Se transforma. Pero el verdadero secreto de todo esto es más profundo. No es solo un fenómeno natural. Es una lección sobre la relación entre el ser humano y el entorno. Porque Noruega demuestra algo que muchas sociedades modernas han olvidado, que la vida humana no es independiente de la naturaleza. Está completamente ligada a ella. El sol no es solo una fuente de luz. Es un regulador invisible de nuestra existencia. Y en Noruega, esa verdad se vuelve imposible de ignorar. Porque aquí, el sol no solo aparece o desaparece, dicta cómo se vive cada día. Y quizás ese es el verdadero secreto que nadie cuenta. Que en este rincón del mundo, no somos nosotros quienes controlamos el tiempo, es el sol quien decide cómo lo vivimos.